Continuamos analizando el fin de semana, la jornada deportiva en la región de Murcia. Arrancábamos comentando que ha sido un fin de semana de remontadas. Algunas ya las hemos visto en fútbol, en segunda división y en segunda división B, a favor de los nuestros. Y ahora en esta parte vamos a ver dos, una en contra, la derrota de Lucan Murcia frente a Río Natura en el último segundo. Y luego en la recta final o en los últimos minutos veremos la remontada del Pozo en el Palau en el momento del fútbol sala. Manuel Tallón, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Y también se incorpora para hablar de baloncesto Sebas Serrano. Muy buenas, Sebas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues un partido, el que enseguida vamos a ver, donde yo no sé cómo podemos explicarnos, os pregunto a los dos, a Sebas y a Tallón rápidamente, cómo podemos explicarnos que a falta de 1 minuto y medio fuéramos 7 arriba, y por mucho que sea baloncesto, el Madrid ganó, remontó frente al Tau en su momento con menos tiempo, 8 puntos, pero ¿cómo se ha podido escapar esta victoria? Yo estoy dándole vuelta al asunto desde que acabó el partido y no le encuentro explicación. Bueno, sí, la explicación de que todo lo que se podía hacer mal se ha hecho mal, y el Río Natura Monbus Obradoiro, que ha creído en sus posibilidades, al final ha ganado un partido que Lucan, sin hacer nada del otro jueves, ha merecido ganar, ha tenido que ganar porque es mejor que el Obradoiro y lo ha tenido de cara, pero lo ha hecho mal. Ha habido una mala dirección en pista, errores de cadetes que ha dicho Óscar Quintana. Yo iría más allá y diría que son de alevines, porque la verdad es que lo que ha hecho Lucan ha sido regalar el partido. Muy rápido, Sebas, también a modo titular. Bueno, yo creo que es un partido que se tenía que haber ganado, porque el Lucan Murcia a día de hoy es superior al Obradoiro, a Río Natura Monbus, y yo creo que ha habido malas decisiones por parte de los jugadores y por parte del entrenador. Bueno, vamos a ver los resultados, la clasificación, y enseguida nos metemos a ver las imágenes. Resultados de la jornada 10 de la Liga Endesa. Baskonia perdía de 1 frente a Iberostar Tenerife. Retabet Bilbao Basket le ganaba a Divina Seguros Juventud. El Real Madrid le ganaba a Manresa. El UCAM perdía frente a Río Natura Monbus. Valencia le ganaba al Real Betis Energía Plus. Montaquit Fuenlabrada le ganaba a Andorra. Unicaja le ganaba al Barcelona. Y el Movistar Estudiantes perdía en casa frente a Herbalife Gran Canaria. Esta jornada ha descansado el Tecniconta Zaragoza. La semana que viene descansará el UCAN Murcia Club Baloncesto. En la clasificación, más allá del liderato que sigue en manos del Real Madrid, nos vamos a buscar al UCAN, que está 13º con un balance de 3-7. Luego también hablaremos de la Copa y bueno, cómo está la situación de ese primer objetivo de la temporada. Bueno, segundo, porque al final yo no sé si el primero era meterse en el top 16 de la Eurocup, a lo que sí se ha conseguido, y este segundo de la Copa del Rey parece que de momento está bastante lejano. Vemos las imágenes del partido frente a los gallegos, frente a Río Natura Monbus. Se ha guardado 1 minuto de silencio por la muerte de un estudiante de la Universidad Católica y también de la madre del director general de deportes de la región de Murcia. Bueno, volvía Moncho Fernández una vez más al Palacio de los Deportes, y un partido que, bueno, por lo menos en mi punto de vista es que la sensación que lo tenía controlado el UCAN Murcia. Ya Sebas, Tallón, Otón, Fernando. Yo creo que lo tenía controlado, como tú decías, pero en la segunda mitad, en el inicio del encuentro, le ha costado mucho entrar y competir de tú a tú con Obradoiro. Ha habido un antes y un después seguramente de la aparición de Víctor Benítez, Sebas. Sí, yo creo que el inicio del partido, el UCAN Murcia ha salido bastante mal. En defensa ha estado muy desacertado, ha regalado muchos rebotes, muchísimos rebotes, no solo en el primer tiempo, sino a lo largo de todo el partido. Y al equipo de UCAN Murcia le costaba mucho atacar. El UCAN Murcia se siente cómodo solo cuando puede correr, como por ejemplo en esta jugada, ¿no? Cuando tiene que jugar en estático, la verdad es que tiene bastantes problemas, ¿no? Y como tú dices, hasta la aparición de Víctor Benítez prácticamente tenía poca aportación ofensiva el equipo murciano. Sí. La verdad es que el equipo ha deambulado en la pista en la primera parte, pero daba la sensación de que, como es mejor que el Obradoiro, en el momento en que apretara mínimamente en defensa iba a revertir el encuentro a su favor. En la segunda parte lo ha hecho, y cuando mejor estaba el equipo, creo que ha pecado del exceso de buscar el triple. La verdad es que el triple debe ser un arma, pero no puede ser la base de un equipo, y el equipo ha abusado demasiado del lanzamiento exterior cuando tenía que haber movido el balón, porque además el rival estaba con el bonus de las faltas y ahí tenía que haber sacado partido y no lo ha hecho. Estamos viendo las últimas imágenes, las pérdidas de Campazo, y sobre todo algo que yo me quiero detener, vamos a ver, porque esta es el ataque que va a terminar, bueno, pues en un tapón, en un saque de fondo, donde el Río Natura Monbus iba a pillar ahí en el poste bajo. Faberani
que vuela y luego el jugador del conjunto gallego a la segunda sí que anota para dejar una décima en la que ni siquiera ha tenido tiempo el UCAM Murcia de lanzar a canasta. La pregunta es, cuando te quedan 22 segundos, que es una posesión entera, ¿por qué no la agotas? ¿Por qué no cierras el partido para ganar o para empatar? Pero no le das la opción al equipo rival de que tenga una pelota para ganar el partido. Sí, bueno, yo es que antes de llegar ahí, yo creo que el equipo murciano ha tenido muchos problemas durante el tercer y en el último cuarto, cuando el Obradoiro se ha puesto en zona. El equipo no ha sabido atacarla. Y ha sido un problema muy grave porque ha llegado a ponerse 12 puntos arriba, si no recuerdo mal, con los triples de Benítez, y a partir de ahí Moncho Fernández ha colocado una zona 2-3 y le ha creado unos problemas yo creo que excesivos y que no son razonables para un equipo como UCAM Murcia, ¿no? Que ha sido incapaz de anotar durante muchos minutos y ha permitido al equipo gallego acercarse en el marcador hasta el punto de empatar. Luego, en ese último minuto y pico, creo que cuando quedaba un minuto 16, el equipo ganaba por 7. Sí, a falta de un minuto, a falta de un minuto y 2 segundos ha sido la falta de Antelo y el equipo ganaba por 7 puntos, efectivamente. Entonces, yo creo que para llegar ahí, el problema es que a mí me da la impresión de que como hemos comentado, el equipo murciano a día de hoy, y más con los problemas que tenía, por ejemplo, el pívot Whittington, el pívot del 208 americano del Río Tora Mumbús, que desde el jueves no había entrenado, con las bajas que tuvo de Corbacho. Es decir, yo creo que ahora mismo el UCAM Murcia es superior, ¿no? Y no creo que se hubiera tenido que llegar a ese final, porque creo que el partido, no voy a decir que se tendría que haber resuelto con facilidad, porque el ACB no hay ningún partido fácil, pero creo que el UCAM Murcia tiene muchos problemas en ataque estático. Sigo diciendo, como he comentado en otras ocasiones, que abusa demasiado de las individualidades, del tiro de tres. Pero al final, esas individualidades, perdona César, es un poco el baloncesto de Quintana, cuando cambiaron... Pero perdona, te voy a hacer un matiz. Es que ya que lo dices, me viene. Porque a mí Óscar Quintana, yo creo que es un entrenador que lo ha demostrado en equipos donde ha estado, pero él ha sido un entrenador que ha estado en equipos modestos, en equipos pues, guerreros, luchadores, con presupuestos bajos. Y en los equipos que están, como por ejemplo los Jabones Pardo Fuenlabrada o Manresa, pues había un par de jugadores o tres que podían destacar algo más y el resto eran trabajadores. Quintana es un jugador que motiva, que saca el máximo rendimiento a los jugadores por su carácter. Situaciones difíciles normalmente, ¿no? Sí, en muchas ocasiones ha llegado a lo mejor para salvar a algún equipo, ¿no? Que estaba como aquí, por ejemplo, en el equipo murciano, si no recuerdo mal, en la temporada 2011-12, que estaba Luis Gil, que el equipo también empezó con 3-7, vino Óscar Quintana, ¿no? Pero bueno, tácticamente digamos que su estilo de juego es bastante sencillo, ¿no? Es decir, en los equipos donde estaba había una serie de jugadores luchadores con una intensidad defensiva, que eso ha sido una pieza fundamental en los equipos que él ha estado, y en ataque sacaba partido de los 2 o 3 jugadores, bueno, pues que eran, digamos, los líderes. Yo creo que tiene que cambiar el chip, porque yo creo que en el UCAM Murcia tiene una plantilla mucho más equilibrada y mucho más compensada, y quizá la mejor plantilla que haya podido tener este equipo a lo largo de su historia. Entonces yo creo que tiene muchos más recursos, muchos más jugadores que pueden aportar, y quizá es ahí donde yo creo que está teniendo un problema Óscar Quintana, ¿no? En que a lo mejor en rotaciones o en jugadores que podían aportar mucho más no está sacándole el rendimiento que podría. Una pregunta, porque otra vez, después de que cayese el conjunto de UCAM Murcia frente a Río Natura, las redes sociales se han vuelto a incendiar y otra vez se señala a Óscar Quintana. Desde vuestro punto de vista, más allá de aspectos puntuales, como ha comentado Sebas, ¿la derrota de hoy es una derrota más culpa del entrenador, más culpa de los jugadores? ¿A quién no señalar? Pero bueno, porcentualmente, ¿cómo lo repartimos, Tallón? Yo creo que los principales culpables de la derrota de hoy son los jugadores, que son los que están en la pista y los que no han sabido leer el encuentro en situaciones de ventaja. Que José Ángel Antelo comete una falta intencionada prescindible no es culpa del entrenador. Que Facundo Campazo en el último ataque a falta de en el que debía haber sido el último ataque a falta de 22 segundos decida por arriesgar cuando todos coincidíamos
en que lo que tenía que haber hecho era quedarse el balón, él que es un gran dominador de la bola, y a falta de 3-4 segundos forzar la canasta, porque además el rival, si hacía falta, llevaba al jugador a los tiros libres, a la línea de tiros libres. Ahí se ha equivocado Facundo, él debe ser consciente de ello, se ha perdido el balón y eso ha derivado en una derrota que el equipo pues prácticamente va a acusar porque es un jarro de agua fría. Además, hemos de recordar que en la próxima jornada, como antes ha quedado dicho, no hay jornada de liga para el UCAM y yo creo que los propios jugadores de Quintana, la afición, el entorno, todos van a estar dándole vueltas a la cabeza a esta derrota. Y gracias que el miércoles hay partido de Eurocup y esto puede hacer que la atención se centre en este encuentro, que es a día de hoy lo mejor que le puede pasar al equipo. Yo creo que teniendo culpa Óscar Quintana, los principales culpables de la derrota de hoy son los jugadores. Yo creo que más allá, lo digo porque estoy leyendo muchos tweets que parece que estamos defendiendo a Quintana o protegiendo a Quintana. Yo creo que no va por ahí. Simplemente los errores puntuales del final del partido, que son de los que hablas, son los que le han costado la victoria. Yo creo que el enfado de parte de la afición o un tanto de la grada con Quintana del partido de hoy son de otros momentos puntuales, sobre todo en la primera parte, algunos momentos parciales de Obradoiro que no para Quintana el encuentro quizá cuando debería, o cambios con diversos jugadores que no los cambia cuando debería, por ejemplo pues, Pocius que ha estado en diversas jugadas cerrando y no lo ha sentado. El enfado yo creo que va por ahí, incluso parte de la grada ha pitado o ha criticado de forma airosa a Quintana, pero independientemente del final, la culpa de la derrota, claramente, si el equipo va 7 arriba y queda un minuto, es de esas jugadas puntuales, y la crítica a Quintana yo creo que va por otros puntos del encuentro, que al final son dos cosas diferentes. Lo que digo aquí no es que Quintana haya tomado malas decisiones en el partido, por ejemplo, de con qué quinteto termina el partido, ni cuál es la jugada. Al final la crítica de Seba es mucho más profunda. Seba está diciendo que se ha elegido un entrenador que quizás no es el idóneo para el equipo que se ha hecho, ¿no? O sea, Seba, tú lo que has querido decir es como si... A ver, yo lo que he dicho es que el bagaje de Quintana a mí, además, personalmente me parece una persona excelente, y como entrenador yo no le voy a negar en ningún momento que su trayectoria ha tenido muchos éxitos en equipos. Lo que yo he querido reflejar y reflejo es que los equipos que él ha tenido tenían unas características definidas, ¿no? Su plantilla. Y a ese tipo de juego y a ese tipo de jugadores le ha sabido sacar mucho partido. Quizá yo lo que yo comento es que ahora mismo en la plantilla de UCAM Murcia tiene 11 jugadores, podríamos decir, porque bueno, la Izola no cuenta, con calidad. Uno evidentemente más que otros, pero tiene 11 jugadores que pueden rotar y que pueden mantener un nivel en los partidos intenso, y que hay jugadores que pueden aportar mucho más y ser más importantes, digamos, dentro del esquema y los sistemas de Óscar Quintana, ¿no? Del equipo. Y creo que eso hasta ahora no se ha visto. Por ejemplo, hay mucho desequilibrio, y yo lo he comentado, no es ahora, lo digo ahora, lo he comentado en otros programas, mucho desequilibrio entre el juego interior y exterior. Es decir, el juego del UCAM Murcia depende mucho del perímetro, de los jugadores, de los tiradores, de individualidades de jugadores como Benítez, como Campazo, Billy Byron en algún partido. Sí, no ha sido el día, los pero jugadores bueno, interiores, no ha sido el día, pero en otros partidos anteriores sí. Entonces yo creo que eso es lo que le está faltando. Quería también comentar una cosa respecto a lo que ha comentado Manolo. Efectivamente, los errores son de los jugadores. En esos últimos minutos, o ese último minuto y pico, dos, los errores son de los jugadores porque son ellos los que están en la pista. Pero yo también creo que, tal y como estaba el resultado, Campazo llevaba 30 y tantos minutos jugando. Benítez había hecho una labor magnífica en ataque, pero también llevaba 29 minutos jugados. Yo creo que en esos momentos, cuando había que mantener, digamos, el partido, y como habéis dicho vosotros, dominar el partido, no acelerarse, tampoco hubiera estado mal, yo creo, haber sacado a John Parr, por ejemplo, que ha jugado los 6 minutos que ha jugado, lo ha hecho bien. Víctor Benítez, no sé si os habéis dado cuenta, yo he visto el partido luego repetido, en las dos jugadas, una de las jugadas finales de ese minuto y pico, Dividas Dulkis, que no había anotado prácticamente nada, mete un triple y una jugada de penetración con Víctor Benítez defendiéndolo. Porque no llega, porque yo creo que Víctor Benítez también había acusado el cansancio. Creo que a lo mejor ahí, en esos minutos finales, podía haber salido Billy Byron, que estaba mucho más fresco. En fin, efectivamente, los errores son de los jugadores, pero creo que también algunos motivados por el cansancio
Claro. Y creo que a lo mejor algunos jugadores podían haber Y ahora estar en el banquillo. yo hago una pregunta a todos. Al final, la derrota de hoy ya está en el marcador, Sí, la claro. culpa de Quintana, la culpa de los jugadores, pero tanto que estamos hablando, insisto que no es ni mucho menos hacer de defensor de Quintana porque el entrenador se defiende solo. Pero ese Quintana y estos jugadores y este equipo es el que está metido en el top 16 Claro, de la Eurocup claro. Por eso- en su primera presencia, en su primera temporada y sobrándole 2 jornadas. Por eso hay mucha gente que piensa que es un poco inmoral hablar de la destitución del entrenador cuando ha conseguido un hito histórico que es meter al equipo en la segunda ronda de la, Sí, el top de 16. la- Europea, de la sí. competición europea, con lo cual, bueno, eso si obviamente no existiera el Murcia no estuviera jugando en Europa, diríamos que con el equipo que tiene seguramente la trayectoria sería muy mala, pero claro, es que al final lo endulza lo que ha hecho en Europa, que tampoco sabemos si repercute directamente en lo mal que lo está haciendo en la Liga, porque al Seguro. final hablamos todavía de que Lucán es uno de los presupuestos más bajos de la categoría, ¿Seba? O sea, sigue siéndolo. En principio sí. o sea, al final seguramente él nos pondrá, Quintana nos pondrá encima de la mesa que tiene un equipo que a lo mejor en la Liga debería ir 2 o 3 puestos por encima, Yo creo que pero más. que en Europa... Pero Yo creo que bastante más por encima. ¿Pero por presupuesto? No, por jugadores. Es que al final estamos de acuerdo en que los presupuestos evidentemente hacen que te hace mucho más fácil hacer una plantilla en condiciones y una plantilla de nivel, pero no solamente están los presupuestos, quiero decir que a veces también la visión de los directores deportivos, en este caso el director general de Lucas Murcia, de Alejandro, ha conseguido una plantilla que si vemos, es verdad que son, ya lo hemos comentado otras veces, son jugadores en algunos casos, jugadores que tienen una trayectoria corta todavía en Europa, pero que sus estadísticas, su proyección, sus números en la universidad y ya en Europa también, como Billy Byron o Obi Soko u otros jugadores, y no te digo ya nada de Martín Apuntan a Apocho. jugadores de... Exacto, es decir, que yo creo que en cuanto a nivel, efectivamente, si yo tengo 20 millones para hacer un equipo, si me equivoco es que soy muy tonto, muy malo, ¿no? Es decir, que no tengo ni idea. Teniendo menos, pues tienes que hilar muy fino y buscar en el mercado, saberlo, conocerlo muy bien. Pero yo creo que a pesar del presupuesto, la plantilla de Lucas Murcia está Pero para son estar errores- bastante más arriba. Son errores ingenuos que tiene que pagar una plantilla que es joven e inexperta al final. Pues en algunos casos sí. Hay partidos como hoy. digo. Tallón, querías hablar. Bueno, sí, iba a decir que la situación de Lucán es real porque es la que es. Ha disputado 10 partidos, ha ganado 3 y ha perdido 7. Pero el equipo está... O sea, el potencial del equipo es para que estuviese bastante más arriba. Luchando por entrar entre los 8 primeros. El objetivo de la Copa del Rey, no lo hemos comentado todavía, pero a día de hoy es una quimera. Estamos hablando de que el Baskonia, que es octavo, que además organiza el torneo, lleva 3 victorias más que Lucán. Y quedan 7 jornadas para el corte. Y la que viene descansa Lucán. 6 jornadas. 6 jornadas. 6 jornadas, porque este año la liga es de 17 Exacto, equipos. son 16, Con lo claro. cual, deberíamos ganar los 6 partidos y que los de arriba no ganasen. El equipo no debe pensar en ese objetivo porque a día de hoy es casi una quimera. Tiene que centrarse en tratar de ganar cada partido que dispute, ya sea en Eurocup, ya sea en la Liga Endesa. El de hoy era perfectamente ganable, estaba casi en el bolsillo y se ha dejado escapar. Se trata de no rasgarse las vestiduras y ir con decisión y determinación a por el próximo partido, que es el miércoles ante el Zenit de San Petersburgo. Pero yo entiendo que los jugadores a día de hoy están dándole vueltas al coco porque lo que han dejado escapar hoy es prácticamente la opción de meterse en esa Copa del Rey. Yo creo que todo depende de una cosa y de lo que hablabas tú, Otón. ¿Qué prima en el objetivo de este año? ¿Entrar en Copa o la clasificación para la siguiente fase de Europa? Claro. Es que al final... Porque si hablamos de que puede haber- el objetivo, que era a priori el que se había planteado, el estar en Copa después de lograr playoff el año pasado, entrar en Copa, de momento es un Puede haber- suspenso, puede- claro. Puede haber una semiprogramación, ya sea de hecho o estudiada, de decir, bueno, la primera fase de la temporada, digamos, la centramos sobre todo en Europa estar bien, y la segunda parte de la temporada, en teoría, cuando estemos fuera de Europa, nos centramos 100% en intentar llegar al playoff. No A lo creo. mo- o- No creo, porque eso lo jugar puede con hacer el fuego- Barça y el Real Madrid, que lo No, hacen. no De hecho, creo. ellos tienen ¿Sabe a lo picos que de me refiero? forma. Al final, Sí, pero pero tenemos no creo los porque esta recursos que situa- tenemos. Sí, pero esta situación le puede costar el puesto a Quintana. Claro, es decir, no. no creo que eso se planifique de esa manera. A lo mejor le falta una victoria o dos, pero me refiero, no... No, el Lucán no hace ese tipo de planteamiento. Los pueden hacer los grandes que van dosificando el Lucán. Además, la palabra que más repite siempre el entorno de Lucán es crecer. El equipo está creciendo en tanto en cuanto se ha clasificado para el top 16 de la Eurocup. Algo que nunca había pasado porque es el debut del equipo en competición internacional. En ese sentido se está creciendo.
Y una cosa lleva a la otra, es consecuencia de la otra. El equipo está acusando el desgaste físico y mental que provoca estar en una competición como el Eurocup, con mucho viajes de varias horas en avión, varios días, incluso semanas fuera, como le ha tocado a Lucán con esa ronda de partidos, una gira que parecía de una franquicia de la NBA, y todo eso está repercutiendo de forma negativa en su comportamiento en la liga. Para ir terminando, más allá de lo que se diga desde la grada, de lo que se diga en las redes sociales, ¿alguno de los aquí presentes cree realmente que la figura de Óscar Quintana está discutida en estos momentos en la cúpula, en la directiva, en las oficinas o los despachos de Lucas Murcia? Pues es una pregunta difícil. Si está discutida en la cúpula del club, yo la verdad es que yo no tengo información. No tengo información para decirlo. Lo que sí tengo muy claro es que esté discutida o no, o confíen en él o no, los resultados van a ser los que marquen el futuro de Quintana. Eso está claro. Aunque confíen, hombre, evidentemente confiar tienen que confiar o haber confiado, porque cuando lo han fichado es porque creen que podía sacarle partido y hacer una buena temporada. Pero al final esto, el deporte ya sabemos lo que es. Y si el próximo partido se pierde o el próximo de liga también se cae derrotado, pues yo creo que al final, confíen o no confíen, las decisiones van a marcar. Es un negocio que está así montado. Aquí depende que la pelota entre o no entre, ya sea en una portería, ya sea en un aro de baloncesto. A día de hoy creo que no está en tela de juicio su continuidad, pero discutido, pues indudablemente debe estar en parte discutido, porque es el máximo responsable de esta plantilla y este negocio, este tinglao, está así montado. O sea, si ha de caer alguien, siempre es el entrenador. Y en la liga, pues el equipo está muy por debajo de lo que se esperaba de él. Fernando Yotón, rápidamente. Le he preguntado a ellos si el Palacio le había pitado ya a Quintana, me habéis dicho que no, ¿no? Yo en algún momento del partido sí he visto pitos. Es que Queda la sensación no por las redes sociales, partido, lo he visto por televisión. De que todo el mundo está pidiendo el cese del entrenador, pero luego en el Palacio a lo mejor no hay esa... Ha habido no una cosa unánime, pero sí que ha habido ciertos pitos, sobre todo lo que te digo, en momentos más puntuales de la primera mitad, que no ha llegado a parar el partido cuando la afición o parte de la afición lo entendía. Yo creo que ahora mismo no está cuestionado, sobre todo por el club, pero está a un paso de encontrarse en esa situación. Bueno, pues la derrota del conjunto de Óscar Quintana frente a Río Natura Monbus, una victoria que, como decía, un partido, como ha dicho Tallón, está prácticamente en el bolsillo, pero se ha esfumado en el último segundo. Esta semana vuelve la Eurocup al Palacio de los Deportes el miércoles a las 6:30. Visita el conjunto de Óscar Quintana el Zenit, un partido donde, bueno, todavía hay opciones de ser primeros, a expensas de lo que pase en el encuentro del Bayern de Múnich, porque tanto los alemanes como el Lucas Murcia tienen ese balance de 4 victorias y 2 derrotas, o sea que el Lucas Murcia podría terminar primero de su grupo a la hora de pasar o a la hora de mirar rivales para el top 16. Dejamos el baloncesto